mientras en el aeropuerto rumbo a Argentina se le pregunta por lo que dijo Maduro y él lo descarta por completo, dice que lo tiene sin cuidado y vuelve a llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador. Y en paralelo, Karina, mientras desde Venezuela amenazan a Kast, desde Estados Unidos lo felicitan. Específicamente el presidente de Estados Unidos, a quien veíamos ahí en pantalla, se le consulta mientras él estaba dando una rueda de prensa al interior del Salón Oval de la Casa Blanca. Se le pregunta específicamente por lo que ocurrió acá en Chile el domingo recién pasado. Y lo que le dice el periodista es que el domingo José Antonio Kast derrota al comunismo. ¿Qué le parece aquello? Es lo que le pregunta a Trump y es ahí cuando él manifiesta, de manera muy escueta, hay que decirlo, dice en breves palabras que él está contento por este triunfo del republicano y dice incluso que, según él ha escuchado, José Antonio Kast es una muy buena persona. De esa manera, entonces, Donald Trump felicita al presidente electo de Chile. Ahora le dice, según lo que ha escuchado. O sea, tampoco es como que la fuente sea tan directa o según lo que... No habla ni siquiera con la convicción de saber que es una persona de tal o cual manera. Así que en una de esas es una consulta. Aparte, esta declaración se genera no por iniciativa de Donald Trump. Claro, no fue de manera espontánea, digamos, que a Donald Trump se le ocurre hablar de Kast, sino que más bien se le pregunta. Es un periodista el que finalmente quiere saber la opinión de Trump ante el triunfo de Kast, y es ahí entonces cuando conocemos esta declaración muy escueta y que de hecho deja de alguna manera la sensación de que Trump no tenía sobre la mesa todos los antecedentes respecto al triunfo de José Antonio Kast. ¿Por qué queda esa sensación? Escuchemos mejor lo que dijo Trump y luego continuamos analizando todo esto. Vamos. Me enteré que en Chile la persona a la que apoyé y que no estaba liderando ganó con bastante facilidad. Así que estoy deseando rendirle homenaje. He oído que es una muy buena persona. Ahí está. Claro, lo que dice en parte de este mensaje tan escueto Trump es que primero dice que él lo apoyó y segundo dice que es una persona que no estaba liderando. Así es que ahí deja entrever de alguna manera que quizás no estaba tan al tanto de la elección chilena. Yo creo que se refiere a primera vuelta. Primera vuelta que no lideraba en primera vuelta, pero ganó. Ah, ya, puede ser, sí, exactamente. Sí, es una lectura válida, pero ahora también nosotros por lo menos nunca tuvimos el antecedente de que Donald Trump manifestara de forma explícita su apoyo, su respaldo público a José Antonio Kast, como sí lo hizo en otras elecciones del continente, como por ejemplo en las legislativas de Argentina, cuando manifestó su respaldo absoluto al partido de Javier Milei, o como en las recientes elecciones de Honduras. Ahí en la relación es completamente distinta. Acuérdate que Javier Milei viaja al día siguiente de la elección de Donald Trump a felicitarlo a Estados Unidos cuando nadie lo había invitado. Entonces, la relación es previa ahí a la elección. Sí, ahora hay que consignar, por supuesto, Karina, que desde la administración de Estados Unidos sí hubo una pronta felicitación una vez que Kast se adjudica el triunfo. Es específicamente el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no solamente le publica un comunicado a través de redes sociales, sino que también dijo que lo llamó telefónicamente al presidente electo de Chile. Hablemos ahora de Noruega, Karina. Vamos a actualizar la situación que rodea a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, porque se acaba de confirmar que ella sufrió una fractura vertebral. Esto es algo que le pasó mientras estaba viajando desde Venezuela rumbo a Noruega, Oslo, ciudad donde se encuentra actualmente. Recordemos que el viaje fue descrito incluso como tortuoso, como extremadamente peligroso. Le tomó varias horas a María Corina Machado salir de Venezuela e incluso se tuvo que disfrazar, tuvo que utilizar pelucas, tuvo que subirse a una lancha de madera, una embarcación muy inestable, y de hecho, según ha trascendido a través de la prensa, es en medio de ese viaje a bordo de esa embarcación tan endeble donde se produce esta fractura vertebral. Eso es de las cosas más dolorosas de la vida y ojalá que tenga una buena recuperación, porque acuérdate que ella, cuando recibe el Premio Nobel de la Paz, dice que va a volver a Venezuela para luchar desde dentro contra el régimen de Nicolás Maduro y para lograr que su país sea libre, estructura su discurso en base a eso, a que ella va a regresar, a que no se va a quedar desde afuera siendo oposición al régimen. Y por lo tanto ahora es válido preguntarse en cuánto tiempo más va a poder volver debido a esta lesión. Exacto, y de hecho lo que ahora toda la prensa internacional se está preguntando es que si María Corina Machado va a tener que ser intervenida, ser operada, si aquello va a ocurrir en Noruega, en Estados Unidos, en qué momento va a estar en condiciones de retornar a Venezuela, como lo ha venido prometiendo
desde hace varios días la líder opositora, son interrogantes que ahora surgen respecto a esta información que ya ha sido ratificada de su delicado estado de salud. Ahora llama la atención, Karina, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú aportas, de que es algo totalmente doloroso, que aún así se le vio estoica, si se quiere, en medio de estas apariciones públicas en Noruega. Es que es como una lesión escondida. Lo digo porque yo no he tenido en alguna vértebra de la columna, pero sí una vez tuve una fisura en el coxis. Y claro, era muy doloroso algunas posturas. O sea, por ejemplo, si yo estaba de pie, podía pasar el dolor. Pero, y si tomas analgésicos también. Pero la recuperación es lenta, súper lenta, y después quedan secuelas. Entonces, y el dolor inicial pasa. Y después se convierte en algo que si uno no se lo va a ver, va generando repercusiones. Pero claro, a lo mejor inicialmente le calmaron el dolor con algún medicamento y por eso tú la ves caminando y la ves sonriendo y todo. Pero después, probablemente cuando se hace, porque además tiene que haber una radiografía por medio, algo bastante más preciso, ahí puede haber salido a la luz esta lesión. Exacto, sí. Claro, que es bien dolorosa, en términos de tratamiento es muy lento la recuperación. Solo aportar también, Karina, que habló Maduro respecto a esta lesión de María Corina Machado, se burló por completo, dijo que lo que tenía realmente fracturado María Corina Machado era el cerebro, así tal cual lo ha dicho Maduro, y la calificó como una demonio. Está más duro que nunca, más duro. Sí. Vamos a ver ahora, Karina, lo que está ocurriendo en Australia. Vamos a actualizar lo que fue este atentado terrorista que tuvo lugar el domingo recién pasado. Cuando el héroe. El héroe, exactamente. Ahí veíamos en pantalla al héroe con todas sus letras, así lo están catalogando no solamente la prensa, sino que también las autoridades de Australia. Y ahí tenemos en pantalla al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, que lo acaba de ir a visitar al hospital. Ahí tenemos en pantalla lo que fue ese momento tan emotivo. El hombre, el héroe que logra intervenir en medio de este tiroteo masivo que dejó a 16 personas fallecidas, logra de alguna manera desarmar a uno de los atacantes, recibió por lo menos 2 disparos este héroe y es por eso que ahora permanece en el hospital, va a tener que ser sometido a una serie de cirugías, es decir, es muy delicado su estado de salud actual y en ese contexto es que ahora ha llegado la primera autoridad australiana a, por supuesto, manifestarle su respaldo. Y en paralelo, Karina, Qué pena que no tenemos la imagen donde él se lanza sobre el atacante, es muy buena. La tenemos, ahí la tenemos. Ahí está, mira. Pero no sé si es... Ahí, es el momento, mira. Él se lanza, el de Celeste es el que quedó internado ahora, y se lanza sin tener pero ni un solo resguardo. Imagínate, ahora, solo si su envergadura, que se ve mucho más grande que el atacante, ¿no? Y por lo tanto con mayor fuerza, pero el gesto fue tremendamente noble, si no, ¿cuántas personas más podrían haber muerto? Exacto, se habla de valentía absoluta, la que entonces tuvo este hombre en su minuto y por aquello se le cataloga como un héroe. Y no solamente, Karina, recibió la visita del primer ministro, sino que comenzó una campaña por toda Australia y por toda Europa, donde se están recaudando fondos finalmente para financiar la recuperación y también los próximos años de vida de este héroe, este hombre de 43 años. ¿Y sabes cuánto ya han recaudado para este hombre? ¿Cuánto? Más de 1.3 millones de dólares, es decir, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos chilenos que ahora ya, por supuesto, van a ir a la cuenta bancaria de este sujeto por este acto tan noble que ha protagonizado y asimismo lo deja en evidencia el primer ministro con esta visita donde por supuesto le manifiesta su respaldo absoluto en todo lo que viene ahora.